Y Charo Arteta Monteagudo estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de México, la maestría en periodismo de El País, en España, y un diplomado en periodismo de investigación del CIDE. Y Charo es periodista desde 2008. Ha trabajado en medios como Reforma, CNN Expansión, El País y Animal Político, cubriendo campañas electorales, temas de derechos humanos, grupos vulnerados y violencia machista. En 2022 fue finalista del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos por una investigación con datos sobre la desaparición de mujeres en México. Ha hecho distintos tipos de podcasts, desde conducir entrevistas de feminismo hasta ser guionista de historias de crímenes reales. En 2022 dejó los medios para entrar a la sociedad civil y desde entonces trabaja como responsable de comunicación en Data Cívica, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos con datos y tecnología. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿bien tú? También. ¿Cuánto tiempo? Uf, muchísimo. Ya sí, la vida. Oye, muchas gracias por aceptar. No, pues sí, digo, perdón porque es que casi nunca le agarré la onda a Facebook, entonces nunca lo veo. Entonces de repente vi el mensaje y yo así como de, ya pasaron 2 meses, pero bueno. Y yo dije, ay, mira, qué manera tan elegante de ignorar la pregunta. No, es que nunca lo veo. Te juro que fue mi cumpleaños y de repente así me metí, así, felicitaciones de hace 3 semanas, así, feliz cumpleaños y yo. Ay, No, perdón. ya sé, mucha gente ya no usa Facebook. De hecho, yo mucho tiempo no tuve Facebook, Sí, yo igual. Y pero nunca, bueno, y nunca la entendí. para cosas de chamba sí, sí sirve. Bueno, a mí todavía me sirve. Pero No, ya bueno, la cosa es estoy. que ya estamos Sí, aquí. sí, tú dime, ¿para qué soy buena? Mira, esa es una pregunta. Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Para qué eres buena? Híjole, ya cada vez hago más de todo, de lo que se ofrezca. ¿Chambitas? Pues sí, pues bueno, ahí te contaba un poco de mi historia. Llevo unos años que creo que, digo yo que estoy en crisis. Ay, ¿sí hay mucho ruido? Espero que no. No, Vivo junto a una avenida. no, aquí también hay mucho ruido. Digo que llevo unos años en crisis existencial laboral buscando qué hacer, pero al final es parte del camino, ¿no? Y ha sido padre porque he empezado a hacer de todo un poco literal. O sea, después de hacer, pues bueno, periodismo, muy estrictamente como escribiendo, reportera y escribir sobre todo, que me encanta. Pero bueno, en mundo cambiante, pues empecé a hacer podcast también de repente. O sea, un día un amigo me dijo, oye, quiero hacer un podcast de crímenes reales y pues tú sabes investigar. Y yo así como, bueno, entonces esa fue una experiencia súper divertida porque es un poco más literaria. Ah, ok, no era tan Eh, serio. sí, bueno, sí me la tomaba yo muy en serio, pero claro, Ok, es una narración muy diferente, ¿no? digamos, de cara al público no era tan serio como un reportaje periodístico o así como Sí, tal. exacto. Me podía dar licencias que disfruté mucho, que en el periodismo como que nunca editorializas, ¿no? Y entonces acá sí, además justo con crímenes reales que hay mucho machismo, hay mucho como estereotipo, como de culpar siempre a las víctimas o de hacer la sangre más roja de lo que es, ¿sabes? Entonces, como que traté de hacer justo lo contrario, entonces ironizaba mucho, ¿no? Como que, claro, la mató porque lo rechazó, porque pues a cualquiera que nos rechazan es lo primero que se te ocurre, ¿no? O sea, como un poco de decir de pues no seamos tontos, ¿no? No reproduzcamos eso de que la mataba porque le dijo que no, es como, no, la gente normal no hace eso igual, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, era divertido como esa parte de incluso poder poner eso como de dejemos de normalizar esto, a veces imaginar, ¿no? Porque los primeros casos eran muy viejos, entonces tenías muy poquita información, entonces, bueno, sabías que era de noche, entonces, bueno, pues imaginar cómo era la noche, ¿no? Un poco cosas Ah, así. Este,
Y entonces, bueno, estuve haciendo esos podcasts. Luego me dijeron, oye, unos así como de entrevistas, pero ya sabes, ¿no? Buena ondita, como ahora son los podcasts. Y yo así como, pero pues yo no soy simpática, ¿no? Bueno, pues ya tratamos de ser simpáticas. Em, y bueno, dentro de también la carrera y lo que he hecho, alguna vez, pues sí me enseñaron, porque yo empecé trabajando en televisión, yo empecé como redactora de televisión. O Ujú. sea, alguna vez me enseñaron a locutar, me dieron un Digamos, cursito ahí. saliendo de la carrera, ¿fue lo que empezaste a hacer? Sí, todavía no acababa la carrera y Ah, empecé como redactora en un noticiario de televisión, este, entonces locutar, ¿no? Y entonces con lo de los podcasts, entonces de repente ya me han oído y me han dicho, oye, grabas bien, entonces ya hace poquito también así de, oye, ¿me grabas algo y te pago por la locución? Yo, ah, pues sí, ah, ¿no? mira. Este, y bueno, y además eso, ¿no? Que también le di como un cambio a mi vida de que ya no estoy haciendo periodismo como tal, estoy en una organización civil haciendo la parte de comunicación, eh, que finalmente es diferente, ¿no? Entonces estoy aprendiendo algo nuevo también, entonces, pues eso, ¿para qué soy buena? Pues para lo que se ofrezca, Mira, lo sí intentamos. te acuerdas de la pregunta que te hice yo, ya ni me acordaba, que además la hiciste tú, pero déjame retroceder un poco o bastante Claro. y a ver si logramos llegar otra vez a este punto para seguir. Quiero empezar por tu nombre y con una pregunta quizá un poco tonta. ¿No estás Me hasta la preguntas. coronilla? No lo sé, no tengo idea, pero de explicar cómo se escribe y cómo se pronuncia tu nombre. Sí, pero como que tuve mi momento de quiebre, ¿sabes? O sea, como que ¿qué será? Como a los 30 años, o sea, ya estaba tan harta, que sí, hubo un momento en que dices, mira, ya me da igual. Me llamo Ya Katia. mejor me río y digo, debería cobrar un peso por cada vez que además le escribo a alguien por WhatsApp y se lo escribo de, hola, soy Icharo, escrito de una manera y me lo escribe diferente, ¿no? Yo sería rica si cobrara cada vez. Entonces, nada, ya me acostumbré a vivir con esto. Fue un nombre que además me escogió mi papá. Mi Ujú. papá falleció hace unos años, entonces pues ya más bien me divierto de pensar cada vez que me lo dicen mal, así de, ¿por qué pusiste este nombre? Y como reírme con él. Oye, ¿y tu papá era vasco? No, mi ¿No? abuelo, Tu su abuelo. papá. Sí, mi abuelo era el que era vasco, el que llegó a México como refugiado después de pues, que los republicanos perdieron la guerra civil en España. Y pues tenemos apellido vasco y además a mis papás les pareció muy simpático ponernos un nombre vasco y entonces pues ahí me tienes cargando con esta TX que nadie sabe pronunciar ni escribir nunca, ¿no? Oye, ¿y sabes en qué barco llegó tu abuelo? Sí, en el Sinaya, que fue el primer vasco de refugiados que llegó a México. ¿O serán puros vascos? No, em, Pero pero casi. sí era como una especie de élite de privilegiados porque, eh, bueno, esta es toda una historia, pero mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, era pintor y era un pintor muy reconocido en el País Vasco y que además, pues dentro de cuando fue la guerra, en el movimiento de la República, él pues ayudó a hacer ahí algunos carteles, algunas cosas. Cuando perdió la guerra, cuando se pierde la guerra civil, pues ahora sí que quienes tratan de salir y pues quienes son quienes tienen los contactos, quienes estaban más cercanos al gobierno también y que pues por más miedo también querían irse del país y ese tipo de cosas, Ujú. empiezan a buscar. Entonces, en algún momento a mi bisabuelo, porque en ese momento mi abuelo era muy joven, mi abuelo tenía como 20 años, 19, pues era jovencillo. Es más bien a mi bisabuelo, que pues era el que pues, ya era un adulto consolidado y todo, le dicen, pues hay un barco a México, ¿no? Creo que habían explorado, no me acuerdo si Venezuela o Colombia, como para irse a otro lado, y le dicen, pues hay un barco a México, ¿no? Y si quieres, pues vas, tienes que estarte en 3 días en tal puerto francés, ¿no? Y fue como, pues en 3 días, ¿no? Y entonces en 3 días hicieron lo que pudieron, hasta ir a sacar a sus hijos que no sabían ni dónde estaban porque habían estado en el frente y ya, se sube la familia al barco y llegan a México, así, ¿no? No más. Así fue. Eso da para toda una entrevista, para toda una saga de entrevistas. No, y aparte quieres, el final más trágico es que además, después de un año viviendo aquí, mi bisabuelo van hacia Xochimilco a comprar un terreno, hay un accidente en el tranvía en el que van y el único muerto es mi bisabuelo. Uh,
Entonces queda mi bisabuela con sus dos hijos, ¿no? Que mi abuelo era el chico, y pues ya, Y hete aquí. y llenos aquí, 1000 años después. Hay mucha información. No sé si viste un documental que se llama La Maleta Mexicana sobre... No. Ah, pues échale un vistazo, a ver si lo encuentras. Después te paso la información. Pero no se habla mucho como de la generación de los nietos y los bisnietos, ¿no? Como en cuanto a la identidad. Uf, es todo un tema lo de la identidad, Sí. porque además yo soy, bueno, yo soy muy contreras para muchas cosas y reniego de muchas cosas, Ujú, entonces em, a mí no me gusta, por ejemplo, o sea, creo que hay muchos descendientes de españoles ujú, que viven en una especie de superioridad, ujú. ¿no? Y a mí me choca eso, entonces yo me he alejado mucho de eso, entonces me gusta mucho como historia familiar y como parte de mis orígenes de existencia, pero nunca me he clavado mucho con esto de los vascos y el barco y los españoles, es como... pero cada quien en mi familia te diría que lo ha tomado diferente, ¿no? O sea, justamente es todo un tema. Siento que ya voy a hablar mal de mis primos y mis tíos y así, pero nada, No, pero sí, lo entiendo porque también lo vivo y me la vivo. Ahora ya no, ya me cansé de pelearme, pero de renegar, ¿no? Como, tú no eres mexicana. ¿Cómo no voy a ser mexicana si nací en México, crecí en México, como México, cago México? y algún pariente español me lo dijo una vez y yo así como, sí, tú puedes decir que eres española y yo así como, pero no soy española, ¿no? O sea, yo no me siento española, nada que ver. Además no serías española, serías vasca. Bueno, es que del otro lado también tengo, es que está muy mezcladito todo, pero sí es cierto, ¿no? Es como todo un tema, entonces eso es interesante, o sea, yo sobre todo lo que siempre retomo y como que sí digo es como somos productos de la migración, ¿no? Y por eso más bien a mí me enoja cuando actualmente vemos como pues mucha discriminación también, ¿no? A los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a los centroamericanos en México, a los latinos en España, porque también me tocó vivirlo, ¿no? Yo estuve estudiando allá una maestría y también me tocó recibir comentarios porque pues un maestro, que se lo dijo muy plano, pero claro, cuando alguien dijo, ay, pero ella es media española, no sé qué, le dijo, con ese acento no me vale. Y yo, claro, es que con este acento nadie me ve el pasaporte y si tengo las raíces ni nada, ¿no? O sea, Sí. la gente veía una latina, punto, ¿no? Y ya. Entonces eh, creo que es lo que es muy importante retomar, o lo que yo me quedo, es que somos una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y también yo, que pues yo crecí en Querétaro y luego me vine para acá, y también por muchas cosas, ¿no? Porque yo no me siento queretana, porque más bien era como, yo aquí, ¿qué hago? Entonces soy más feliz acá, pero pues nunca puedo negar como esa parte tampoco, y al final cada partecita de lo que tienes más bien te da una perspectiva más grande, ¿no? También luego me río de los chilangos, digo, ay, creen que como son de la ciudad ya conocen todo, güey, no han visto una vaca, ¿no? O sea, también, ¿no? Esa parte que luego te tratan No, como pero luego también, provinciano. también luego creen que porque eres chilango nunca has visto una vaca. No, bueno, es que te diré, el otro día alguien me dijo como, ay, me quiero mudar a Querétaro en contacto más con lo rural, y yo, Lo perdón, rural. o sea, ¿a qué parte de Querétaro? Así como que, ¿no? Entonces, te digo, simplemente las identidades, que es todo un tema, pues yo creo que las construimos con muchas cosas que tenemos por todos lados, ¿no? Nacionalidades, lugares en los que vives, personas a las que te cruzas y las cosas a las que te dedicas, Sí. claro, para mí es muy importante. ¿Y qué tanto crees que, que haya influido todo esto? No necesariamente a un nivel muy consciente, que tú te hayas dedicado no solo al periodismo, sino a esta rama del periodismo que yo diría que ya es muy hasta personal, ¿no? No, no es nada más un género del periodismo, sino que tú como periodista, así como se puede decir de un artista, pues vas haciendo tu propio camino. Pues es que es chistoso, porque también es lo que te digo, cómo va como evolucionando y de generación en generación también cambia mucho, ¿no? Yo o sea, eso, mi bisabuelo estuvo en eso si quieres, pero entiendo que tampoco era alguien como súper metido en política, ¿no? O sea, como que decía, creo en esto, pero tampoco era así como clavadísimo. Este, luego, o sea, ya ahorita siento que gran parte de mi familia no se interesa para nada, por ejemplo, en política, ¿no? Y yo creo que todo es político, además. Y a mí Todo, siempre todo, todo, todo.
todo es política, ¿no? O sea, el feminismo es política, es como, es que es política, no de partidos, pero es un tipo es una postura política y todo lo que pelea son decisiones políticas, ¿no? De la vida. Entonces, pues para mí lo que sí fue una influencia que sí tengo muy clara es que justamente como que cuando yo venía de vacaciones con mis abuelitos que sí vivían aquí en la Ciudad de México, siempre estaba el periódico en las mañanas, ¿no? En mi casa eso no pasaba, pero aquí sí. Y a mí me encantaba, ¿no? Y me encantaban las discusiones, o sea, me encantaba así que hablaran del presidente y los diputados y tal, ya dijo y no sé qué. Y A mi mí papá me también era pasó. así. Mi papá es una influencia muy importante para mí en general, creo, y mi papá era el que sí también estaba siempre como muy informado y muy enterado, ¿no? Y a mí me encantaba. Entonces, como que entre que me gustaba escribir y me gustaba la grilla, Ujú. dije, pues voy a ser periodista. Y la verdad es que no me arrepiento ni un segundo. Bueno, a veces sí cuando veo mi, mi nómina, así, cuando veo mis ahorros, a veces sí me No, arrepiento. pero Pero ya, no, me ya, encanta. Me ha ya encantado es, siempre y me ha hecho muy feliz. desafortunadamente creo que ya esto de la economía no tiene tanto que ver con el oficio, ni, ni siquiera con los títulos. Ya está muy canijo, ¿no? Pero a ver, quiero retomar y unir esto de tu nombre. Yo por ahí encontré que está asociado con la esperanza Significa esperanza, sí. y tu papá eligió ese nombre para ti, deliberadamente. Sí, Y tu papá influyó mucho. A no, ver, no sí, tanto por pero. el significado, Ujú. eso no Bueno, está pero es medio que. rara, pero, o sea, fue más bien, conoció a alguien que se llamaba así, que en realidad el nombre original es Icharopena, es un poco horrible, por fortuna ya se usaba esta versión corta, que está más chida, que es Icharo, este, y fue más bien, pero justo conoció a una, o sea, él siendo como muy chavito, él contaba que muy preadolescente casi casi, y él es el más chico de su familia, entonces su hermana la mayor llevó a una amiga conocida a algo que se llamaba Charopena Mm. y que era así muy idealista y contó muchas cosas y él pues se medio enamoró así como de chavito de 12 años de la otra que tenía pues como 20 y dijo como wow, ¿no? Y dijo, cuando yo tenga una hija se va a llamar así. Y sí, también todos los días digo, esto querías, ahora te aguantas, ¿no? Así soy. Claro, claro. Eh, ¿Qué opinas de la esperanza? Tiene su lado filoso, ¿no? Pero ¿se podría vivir sin esperanza? No. ¿Qué tan importante es la esperanza en tu profesión? Uf, bueno, en mi profesión es una profesión muy ruda a veces porque estamos muy acostumbrados a buscar siempre lo peor, ¿no? Lo que está mal hecho, la historia más trágica, la víctima que más sufrió, algo que por cierto creo que deberíamos cambiar del periodismo eh, y que yo sí he intentado. eh, Mucho de lo que, ahorita que mencionabas, mucho de lo que cubrí yo de género y a veces hablo con algunas amigas que les digo, yo no cubría feminicidios y como que mis jefes ni cuenta se habían dado, ¿no? Que yo no hacía historias de mujeres asesinadas porque me parecía muy desesperanzador, justamente, ¿no? Y también hice muchas historias de violencia sexual, pero me parecía que aportaba más porque al tener una víctima que está luchando por levantarse, por seguir adelante, hay un mensaje mucho más esperanzador, ¿no? Yo decía, vale más la pena y creo que puedes llegar, tocar más corazones, incluso o cambiar algo más. Si hablas de alguien a quien mataron, porque además no la mataron por su culpa, entonces, ni por lo que era. Entonces, yo decía, no, yo no quiero escribir de mujeres que fueron asesinadas, yo quiero escribir de mujeres que las violaron. Suena muy raro, pero ¿qué están haciendo a partir de eso, no? ¿Cómo están transformando eso en una lucha? ¿Cómo están saliendo adelante? ¿Cómo se están organizando y apoyando entre ellas? ¿Cómo se ha generado a partir de pues, muchas violencias sexuales, sobre todo, creo yo, pues la conversación que hemos tenido todas sobre feminismo y sobre el papel de la mujer, ¿no? Y lo que acabamos de ver con el beso no consentido, es que la violencia sexual es algo que Sí. está presente todo el tiempo. La violencia feminicida es el final, ¿no? Lo más fuerte, el último paso que puede llegar. Pero la violencia sexual es algo con lo que vivimos todos los días. Entonces, eso un poco,
y en general, bueno, ya no, me fui mucho por el periodismo, pero no, no se puede vivir sin esperanza porque siempre, bueno, hablan también de bajos sueldos y de qué ha sido de la vida de los millennials, que ya no es lo que nos prometieron, pero al final es que si no, no viviríamos, si no tienes un para dónde ir, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho la frase de la esperanza muere al último, me gusta mucho que mi nombre signifique eso y sí creo que siempre, pues en algo hay que creer y hay que luchar también porque las cosas puedan ser mejores en un futuro, adelante, en el siguiente paso. Ujú. Y Charo, ¿y se esperaba de ti que fueses una mujer exitosa? Mi papá sí, mi papá totalmente. Yo creo que hasta por él soy feminista porque justamente como que siempre me contó estas historias, ¿no? Y yo me acuerdo que me contaba que veía mujeres como que le parecían interesantes, inteligentes, exitosas, lo que sea, y me contaban, ¿no? O sea, era algo como que siempre le llamó la atención, ¿no? Como que tenía esta admiración por las mujeres. Entonces, Ujú. claro, siempre venía y me contaba, ¿no? O además me decía así como, ay, vi una güera y además así como que te pareces y así, ¿no? Y como que lo máximo. Entonces, claro, era como, digo, es una manera muy bonita y muy salvadora para mí de crecer, eh, porque no tuve ese apoyo de todo el mundo o de todos lados, no recibes ese estímulo de todo el tiempo y en general las mujeres, Y pocas. además de un hombre, ¿no? De tu papá. Sí, las mujeres pocas veces reciben ese estímulo de su papá, es la verdad, ¿no? Es muy triste. A veces el papá ni existe, para ponerlo Ujú. claro, ¿no? Y si no, es también la primera figura que es sírveme, hazme de comer, no te vistas así, no te comportes así, ¿no? Y yo tenía un papá diciéndome, ay, qué chingonas son las mujeres y así te pareces a ellas, ¿no? Entonces Sí. era muy bonito y pues sí. Y no cayó en saco roto. Tu trabajo te ganó una mención más que honorífica. Cuéntanos un poco cómo fue eso del premio. Ay, fue muy interesante el premio Bridge Gales que me dieron en 2022, porque además fue después de otro como premio concurso que me gané también. Eh, Justamente, bueno, y ahorita el tema por fin se le ha puesto con mucha atención porque fue un reportaje sobre la desaparición de mujeres en México, ¿no? Ujú. Tenemos ya muchos años hablando del tema de desaparecidos, pero no siempre se ven, muchos problemas no siempre se ven con perspectiva de género, ¿no? Que es esta, a mí me gusta mucho esta metáfora de que te pones unos lentes violeta y empiezas a ver todo diferente y ya nunca puedes volver a verlo diferente, así y como era antes, ¿no? Entonces, un día yo me puse a revisar como, me gustan mucho los datos y los números también, a pesar de ser periodista. Entonces, en algún momento cuando se publicó una de las primeras bases de datos como completas, bueno, sí, una base de datos bastante completa sobre desapariciones, se me ocurrió pues empezarla a ver y ponerme a ver si eran igual las cosas para los hombres que para las mujeres y descubrí que no. ¿En Entonces, qué tipo de cosas? hay muchas menos mujeres desaparecidas, sí, son como el Ujú. 25% del total, pero, por ejemplo, las edades, o sea, es brutal, porque las mujeres que desaparecen en México son menores de 20 años, son adolescentes. Mientras que en hombres son como jóvenes de 20 a 25 años, que te hace pensar que son reclutados por el narcotráfico, este tipo de cosas. Que a lo Mm, mejor se fueron ellos O que los, también. sí, también, o que, por ejemplo, sí, que se escapan, o incluso algunos que se van a Estados Unidos, pero pues Ujú. ya no pierden el contacto, lo que sea. Y mujeres son menores de edad, ¿no? Y también el simple reporte de desaparición, o sea, aunque sí los encuentren, de mujeres de 15 años es 3 veces más alto que de hombres, 3 veces más alto. La mayoría aparece a los 3 días, pero es muchísimo más alto. Entonces ya yo empecé a decir como, wow, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? Y tiene mucho que ver justo con todo lo que es, pues, machismo, ¿no? O sea, una de las teorías principales de quienes sí permanecen desaparecidas, digamos, es trata de personas, Ujú. o sea, se las llevan para prostitución y justo por eso también son tan jóvenes, una pues, por el mercado, cruelmente, ¿no?
y otra porque es más fácil romper las estructuras y las redes de apoyo. Em, y bueno, y el tema de los reportes, por ejemplo, también, o sea, cuando dicen esto de que, ay, es que igual y se fue con el novio y regresa a los 3 días, o sea, está muy mal que lo digan así, pero porque no explican qué pasa. Es sí, probablemente una chavita de 15 años, o no con el novio, se fue con la prima, se fue con la mejor amiga de la escuela, porque en su casa vive violencia. Ujú. Entonces, está harta porque a lo mejor el papá, el padrastro, los casos de abuso sexual infantil en México son enormes, entonces a lo mejor hay una violencia sexual que vive dentro de su propia casa o una violencia muy fuerte que vive dentro de su propia familia. Un día se harta y se va con la mejor amiga, claro, a los 3 días, cuando tienes 15 años, dices, ¿y ahora qué carajos hago, no? Entonces regresan. O sea, sí, termina por, pues ya, hablarle a la mamá y decirle, pues estoy aquí, ¿no? Entonces, sí es cierto que se van y quizá regresan a los 3 días, pero no vemos por qué se van. Y la otra es que creo que también tiene mucho que ver con el control de las mujeres. O sea, yo no creo que las mujeres, que las chavitas de 15 años se vayan de su casa 3 veces más que los chavitos de 15 años. Pero yo creo que con los hombres es como, este cabrón ha de andar de borracho, y con las mujeres es como, ¿dónde está y cómo que se fue con el novio y dónde anda y qué anda haciendo? Sí, ¿No? para Creo que hay empezar, mucho siempre ha más habido, control. aunque no desaparezca, siempre ha habido un machismo de base en todas estas historias de tú puedes salir porque eres hombre. Ajá, ¿no? Y que si no apareces en 3 días no se preocupan igual, o sea, eso es cierto. Entonces, bueno, empecé a ver este tipo de cosas, me llamó mucho la atención, me empecé a clavar un poco en el tema, en ese momento no se publicó y después tomé un curso de periodismo de datos por internet que da la Universidad de Austin, unos cursos maravillosos, y a partir de eso hicieron como un concurso de que presentabas una propuesta de periodismo de datos. Y entonces yo presenté esto porque pues ya lo tenía medio visto. Entonces lo presenté y primero gané eso, me gané una asesoría de Microsoft para hacer un análisis como más detallado, además con un programa que hace visualizaciones estadísticas muy bonitas, interactivas y así. Fue muy divertido porque me daba el curso un neozelandés, entonces era como hablar con alguien de otro planeta, ¿sabes? O sea, que no sabe nada de México, ¿no? Y en otro horario, o sea, yo estaba aquí a las 4 de la tarde y para él eran las 9 de la mañana del día siguiente, entonces, bueno, fue además súper interesante. Finalmente se publicó y lo inscribí al concurso de periodismo y derechos humanos Bridge Valdés, que es muy importante porque Miroslava Bridge y Javier Valdés eran dos periodistas asesinados en 2019 que cubrían temas de derechos humanos en Chihuahua y en Ujú. Sinaloa. Y bueno, nada, un día me hablaron y me dijeron que estaba entre las finalistas y yo pues muy orgullosa y muy feliz. Fue un año muy interesante porque por la pandemia como que no se hizo el concurso, entonces luego se juntó de 2 años. Entonces digamos eran trabajos publicados en 2020 y 2021 y el premio se dio en 2022. Y pues sí, fui finalista ahí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, porque esto también, digamos, alimenta la esperanza, no solo para ti, para seguir trabajando, sino pues para todas las personas a las que estás representando Sí, y para quienes nos enteramos, ¿no? sí, es de esas cosas que me encanta, o sea, porque cada vez que lo platico, además, como que la mayoría de gente no tiene ni idea, ¿no? O sea, te digo, no, nos hemos quedado mucho a veces con que, feminicidios, sí, matan gente. Pero es como, claro, pero ese es el final de una cadena de violencias contra las mujeres que pasa por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo voy contando estos datos o les voy contando esto, o sea, también hay casos, por ejemplo, bueno, tengo unos testimonios terribles de una pues sí, policía, digamos, en Nesa, que dice, ¿sabes quiénes vienen a denunciar que su esposa está desaparecida? Los mismos hombres que la mataron y la Ah, escondieron. O sea, y vienen aquí con todo el cinismo del mundo a denunciar que su esposa está desaparecida, o van a denunciar cuando saben que ella se fue porque la golpeaba y entonces un día se le desapareció al marido, ¿no? No desapareció, se le desapareció al marido. Entonces, ver un montón de estos detallitos de lo que hay en el camino, creo que siempre es interesante. Y pues también eso, un poco buscando el lado positivo, pues también contamos, por ejemplo, cómo funcionan las células de búsqueda, ¿no? Lo importante que es que vayan a buscar en las primeras horas, y que ahora ya existen estos mecanismos, ¿no? Que por muchos años
pues ibas a la fiscalía y denunciabas y como todas las denuncias, a ver si alguien te pelaba, ¿no? Y bueno, Ujú. poco a poco se supone, se va intentando pues crear eh, unidades especiales para que sí haya búsqueda, para que sí haya atención especializada con perspectiva de género. Entonces, pues sí, que nos dé un poquito de esperanza de que igual Y sí hay por ahí una que otra persona intentándolo. esta mejoría sistémica, digamos, ¿se le debe al resurgimiento del feminismo o a qué crees? Creo que en el tema de desapariciones, pues en que en un momento fueron tantas que fue como, güey, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, y todo lo que ha sido de perspectiva de género sí, sí tiene mucho que ver. O sea, venía poco a poco, pero en los últimos años es cuando más hemos visto que se crean policías especializadas, que se amplían los centros de justicia para las mujeres, o sea, lugares especializados donde una mujer puede ir a denunciar y se supone que la tienen que tratar con tacto y con no hacerla dar 20 vueltas por 20 ventanillas. Ujú. Yo creo que sí, mucho hemos avanzado con que haya un boom de reclamo de derechos de las mujeres. Esto. ¿Y qué haces tú con todas esas emociones? Que unas son tuyas y otras no, pero que como que yo me imagino que se hacen así, ¿no? O sea, ¿se pueden separar? ¿Cómo digieres todo eso? Como Es, es, eso. es- sí, es una pregunta que constantemente además nos hacemos las periodistas, ¿no? Ahora que hemos cubierto muchas cosas, yo creo que un poco lo que te decía también hace rato, ¿qué hago? Transformarlas en, en esta esperanza o en fuerza de lucha, ¿sabes? Y yo creo que también algo que hemos hecho, yo personalmente a mí sí me ha servido sanar las propias heridas, ¿no? Como que eh, descubrir, o sea, y eso es algo de lo que nos ha dado todo esto, o sea, descubrir que no has sido la única que ha sufrido ciertas violencias, que no eres la única que te sentía que eso estaba mal, Sí. eh, sí se vuelve como un abrazo colectivo, ¿no? Entonces, digo, eso eh, es chistoso porque un poco los cánones del viejo periodismo son como de que tú nunca te involucres con las historias, ¿no? Y es como, y sí, no te vas a poner a llorar con alguien que te está contando una historia, Pero ¿y pero, qué tal que sí? pero O sea, sí hubo un puede. momento, sí, bueno, a veces es difícil, pero sí hubo un momento en que era como de, es que no puedo ser ajena a esto, ¿no? Porque he vivido cosas similares, porque estoy entendiendo, y también eso es muy importante, porque estoy entendiendo a esta mujer que me está contando esto, porque yo viví algo parecido. Y eso Ujú. también es muy importante, y eso sí es algo que a veces siento que no todos los hombres reporteros, periodistas alcanzan a entender, por más que hagan historias de género, porque es como es que tú no lo has vivido, ¿no? Tú, o sea, tú en tu cabeza de hombre todavía puede ser que en el fondo estés pensando como de, ay, pero si le pegaba, pues ¿por qué no lo dejó? ¿No? Así de fácil que Y como además suena. no es algo de la cabeza, ¿no? O sea, sí es Entonces, del cuerpo, pero no precisamente de la cabeza. ajá, y entonces cuando has atravesado historias así de terror, dices, no, pues es que yo sí entiendo por qué no lo dejaba, ¿no? Y entonces te resuena diferente la historia. Entonces, es muy fuerte que te cuenten todo esto, pero a mí me motiva mucho sentir que aporto, o sea, me ha servido para sanar a mí y además ver cómo les ayuda a sanar a ellas, ¿no? Porque esa es otra cosa, cuando dicen, ¿por qué cuentan estas historias hasta ahorita? ¿Quieren llamar la atención? No, una víctima lo que menos quiere es llamar la atención a partir de decir, viví esta experiencia horrorosa, o sea, no te quieres acordar, no Ujú. quieres que nadie te pregunte, no quieres que nadie te voltee a ver, es todo lo contrario, pero hay un impulso muy fuerte de decir, güey, sacar esto, o sea, hablarlo y eso, bueno, desde terapia, ¿no? Hablar es empezar a liberarte, hablarlo con las demás personas, asumirlo. O sea, yo creo, una de las cosas que a veces es
usamos la palabra víctima o usamos la palabra sobreviviente, ¿no? Y a veces dicen, no, es que hay que decir sobrevivientes. Yo creo que es un proceso pasar de un lado al otro y que es justo como va sanando, Claro, ¿no? que la cosa puede Porque acabar en que no hubo quien sobreviviera. exactamente, y ahí sí, o sea, pues quienes terminan en un feminicidio y además en que también la violencia emocional te puede destruir la vida, aunque sigas viva, te puede destruir en vida. Entonces también haber vivido, haber sido víctima de violencia emocional, cuando las vas superando y la vas convirtiendo en algo que te da fortaleza, ahí te conviertes en sobreviviente. Cuando ya puedes seguir adelante y dejar atrás eso, ahí eres una sobreviviente de ese tipo de violencia. Entonces, mujeres al contar esto sanan también, o sea, tú lo ves, te das cuenta, yo lo he visto con víctimas que entrevisté hace años y ahora me las encuentro porque siguen luchando, porque no han encontrado justicia, el sistema de justicia, pero de la primera vez que hablé con ellas y vivían atemorizadas, rotas por dentro, a la fuerza con la que reclaman ahorita, a mí me da mucho gusto ver eso. Ujú, Entonces, estas emociones se convierten en eso, ¿no? En creo que sanadoras para todas y por eso lo he seguido haciendo y por eso siento que, digo, o sea, a mí me lo ha preguntado hasta cuando yo empecé con estas historias, estaba yendo a terapia y estaba terminando terapia y me dijo, ¿y ya sabes qué vas a hacer con todo eso si te vas a dedicar a cubrir estas historias? Y yo les digo, no, es que a mí me da como mucha esperanza, me hace sentir como bien, ¿no? Como que nos fortalecemos al hablar de esto y al compartir esas experiencias y al darnos cuenta de que pues lo hemos vivido muchas. Entonces, no sé, de algún modo me resulta reparador más que angustiante. ujú. ¿Tú crees, o más bien, lo voy a preguntar de otra forma, ¿no crees al decir no está implicada mi opinión? ¿No crees que la rabia tiene ahí una cosa como de superpoder a la hora de levantarse a una misma? Como que, o sea, llega un momento en que hay que soltarlo porque si no, una se muere de, yo qué sé, de cáncer, de algo. Pero no es la rabia una cosa muy importante que no hay que, y que a veces yo noto que se, se castiga públicamente, como estas pinches feministas locas, rabiosas. Sí, pero es que si no nos ponemos rabiosas, nos vamos al... Nada cambia. Es que parece que si no nos ponemos rabiosas, nada cambia y no nos escuchan. O sea, suena muy chafa, pero es como, claro, es que si no gritamos no nos escuchan. Pero es como que Y encima se encabronen, ¿no? Como sí, si les sí, estamos quitando lo que es de ellos, la rabia. sí, ¿no? Bueno, eso está así súper dicho, ¿no? O sea, un hombre enojado es un hombre con carácter, ¿no? Un hombre de verdad. Ajá, y una mujer enojada y gritando es una pinche histérica. Y es Ujú, como, no, soy también esa persona que además está indignada justamente, porque es la otra. Yo no estoy gritando porque estoy haciendo un berrinche, yo estoy muy encabronada porque tengo razones para estar muy encabronada. Y, y bueno, y además algo que me falta decirte ahorita que cuando te dije lo de cuando preguntan de por qué lo hacen ahorita, por qué denuncian ahorita, algo que es de lo más bonito que creo que hay en todas estas denuncias, y es que efectivamente ya no lo hacemos por nosotras, porque a nosotras ya nos pasó y ya no chingaron, lo hacemos por las demás. ujú, O sea, con cada mujer que ha hablado, que denuncia, así hayan pasado 15 años de lo que vivió, siempre te dicen, ya no quiero que se lo vuelva a hacer a otras. O sea, eso que él me hizo a mí, no quiero que se lo vuelva a hacer a otras. Por eso hablamos y eso me parece súper bonito y amoroso. Es un acto amoroso, porque lo estamos haciendo por proteger a las que vienen, incluso como generación, ¿sabes? O sea, decir, ve a las próximas generaciones ya no les van a poder dar un beso sin que pase nada, ¿no? Es lo ujú, que estamos viendo ahorita. Entonces, esta rabia es, además de curadora y necesaria, además es por las que vienen. ujú. ¿Y cómo ves tú a estas jovenzuelas de ahora? Ay, me encanta. O sea, da mucha esperanza. Qué curioso, no era consciente de que usaba esa palabra mucho en mi vida, pero o sea, me parece hermoso verlas hacer los desmadres que hacen ahora por cosas que nosotros siempre nos aguantamos, ¿no? Ujú, Y tú te debes de acordar, o sea, yo, bueno, me acuerdo ahorita un día que se hizo una reunión de 10 años de que salimos de la prepa y de repente nos empezamos a acordar
de ciertos maestros y ciertas cosas que nos decían, puta, ya como adultas, de repente nos miramos como, güey, ¿en serio nos decía eso? O Sí, sí, sea, sí. ¿y en serio nadie decía nada? ¿Y en Ujú. serio no era un tema escolar? ¿Y en serio hasta se lo contábamos a nuestros papás? Porque claro que llegábamos a la casa y se lo platicábamos a nuestros papás, y ellos tampoco se escandalizaron de las cosas infames que nos dijeron muchos profesores, ¿no? Solo con un momento de decir, "Güey, eso estaba muy dañado, porque éramos niñas de 15, de 17 años, ¿no?" Bueno, pero encima esa prepa era ultra, o sea, disque marista, pero machistísima. Yo me Sí, acuerdo que llegué allí súper ñoña con mi suétercito y mis calcetas arriba y mi falda, así que, y era como 40 hombres y 10 chicas, y los güeyes así con su ropa de calle. Y dije, ¿qué? ¿Y yo por qué traigo uniforme? No, sí, no ¿no? Eso aguanté, lo no cambiaron aguanté, hasta no el aguanté. final. Pero lo cambiaron porque no pudieron, porque unas empezaron o nos empezamos a rebelar. Y eso tiene una historia, porque además, o sea, mi hermano estudió también ahí, entonces a él le tocó la primera generación de mujeres en la secundaria, y entonces dice que primero, fíjate nomás, que primero, pues como ellos no van de uniforme, pues fue como, pues nadie va de uniforme, ¿no? Pero de repente se dieron cuenta que las mujeres, pues claro, ¿no? Usaban minifaldas y además andaban muy arregladas y no sé qué, y por eso les pusieron el uniforme solo a las mujeres. O sea, la primera generación entró sin uniforme, que yo recuerde, y luego se los pusieron porque pues andaban ahí muy libres, ¿no? Entonces nada más a ellas, a ellos no, y claro, hasta que nosotros entramos a la prepa ya como que alguien también dijo, güey, esto no está muy parejo, ¿no? Y ya lo cambiaron. Pues Pero se sí, tardaron bastante. pasaron años. Entonces, no, entonces justo, o sea, ahorita igual justo me tocó, o sea, primero cubrí, pues sí, bueno, cubrí mucho de los movimientos de en las escuelas, los paros de la UNAM y de las prepas de la UNAM que hubo aquí en la ciudad. Y me acuerdo un día que hasta eran unas chavas de secundaria, creo, y claro, que le arman un desmadre al director porque el maestro tal les decía no sé qué, porque descubrieron un chat de sus compañeritos donde las calificaban a ver quién estaba más bonita o no. Y yo decía, qué hermoso, Y o sea, seguro que no usaban hermoso, la güey. palabra bonita. Sí, bueno, yo decía, qué hermoso, porque nosotras vivimos todo esto y nos lo aguantamos y vivimos Mm, un montón de humillaciones y además a todo el mundo le parecía normal, ¿no? Era como ujú. de, y nos tuvimos que aguantar eso y entonces vas por la vida, o sea, es donde dices, es que el camino sí es muy injusto, porque además de ir por la vida superando todo lo que tienes que superar en la adolescencia, las mujeres además tenemos que superar todas estas tonterías, ¿no? O sea, o de niña, que te levanten la falda, o Eso sea, es lo peor, las mujeres, pero las niñas, ajá, y entonces que ahora eso sea motivo de que les hagan un desmadre y les cierren la escuela, me parece poesía pura. sí. Y da mucha esperanza, porque además yo tengo dos sobrinas y digo, me da mucho gusto porque ellas ya no van a vivir en el mundo en el que viví yo. Y también porque los hombres tal vez van a ir dejando de ser tan estúpidos. Sí, no, bueno, y Con también eso, todo debo respeto, no decir, estoy queriendo decir que los hombres así per se sean estúpidos de ninguna manera, es el patriarcado, pero pero también es súper, o los sea, chavitos bonito de de esa ver en edad, las por nuevas ejemplo. generaciones. O sea, ya ves a los niños que traen otra cosa, o sea, que ya también hay chavos que dicen, oigan, esto no está padre, ¿no? O sea, que ya no son además esas masculinidades frágiles de tengo que jugar fútbol y pelearme a la salida de la escuela, sino que ya ves a chavos que, ay, sí, pítame las uñas, vale madre, ¿no? En estos días vi en redes un video de fotos de generación y que estaban así las niñas con su maquillaje, ya sabes, tapándole el barrito a los amigos y los otros así y ayudándolas a vaciarse el pelo. Y dije, sí, eso queremos. Claro, Queremos. también y para que ellos se relajen un poco, ¿no? Porque Sí, tener que porque el tener este, patriarcado también les ha hecho mucho daño a ellos, o sea, en tener que ser los que no demuestran sentimientos, los que no saben manejar emociones, los que tienen que tener muchas novias y luego ni siquiera son felices tampoco, ¿no? ujú, Entonces, sí, no, yo tengo mucha fe en que el mundo en verdad está cambiando y vamos a mejor. ujú. Y es increíble, además, como participar y presenciarlo, ¿no? Que estamos presenciando de todo. O sea, por una parte dices, parece que el planeta está llegando a las últimas consecuencias, pero al mismo tiempo están pasando unas cosas que no permiten que una pierda del todo la fe. Sí, en términos sociales está siendo muy interesante y efectivamente, como dices, sí somos parte de eso y pues sí, ojalá que todavía haya planeta para la próxima generación. Es que no podemos separar ecología
de sociedad y, o sea, si no cambiamos nosotros, nos vamos a cargar todo lo demás. Sí, pero es parte de la conciencia quizá un poco menos individualista, Ujú, que por muchos años fue así, más colectiva y pues más también de decir, nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? ujú. Y todas y todes. Y todas y todos. Oye, antes de que se me olvide, ya que estamos hablando de la escuela, yo te voy a confesar que gracias a ti, aunque no creo que te hayas enterado, yo aprobé un examen de trigonometría, cosa que si no hubieras existido, yo no sé dónde estaría ahora. Porque alguien cuyo nombre no mencionaré, para no ponerlo en ridículo, te copió a ti y yo le copié a ese alguien así a última hora y bueno, pasé. Pero voy a hablar bien de mí, perdón, pero es que, o sea, a mí me fregaban mucho con que era muy nerd, porque sí, siempre tuve buenas calificaciones y me gustaban mucho las matemáticas, pero yo no era la típica nerd que no deja que nadie le copie, sino todo lo contrario. O sea, yo me acuerdo de un examen en segundo, que era de opción múltiple, me acuerdo que anoté mis respuestas en 4 papelitos y los distribuí por el salón. Ah, pues probablemente haya sido ese, ¿eh? Dense. Pues muchas gracias, te la superdebo. Y luego llegué, eso fue, de eso debe haber, porque a mí me tocó contigo en En primero, segundo, creo, bueno, tal vez en primero también, pero esto fue en segundo, trigonometría, sí, ¿no? sí, Bueno, con Leopis, con Leopis, que eran de opción múltiple, claro. que bien Claro. pudo haber sido de religión, que creo que hasta eran más difíciles que los de matemáticas. De hecho, en segundo de prepa yo exenté todas las materias de la religión. Sí, no, era brutal. Y luego llegué, ya no pude contar contigo, porque claro, ya todos se habían ido y yo me fui a extraordinario con otros 3 pobres gatos. Y llegado el momento, lo que me salvó fue mi verdadera vocación, porque yo dije, yo no tengo ni idea de esto. Así es que le di la vuelta al examen y me puse a escribirle una carta al profe. Dije, pues a ver si lo conmuevo un poco y me pasa. ¿En Porque serio? no sacaba ni uno, ¿eh? O sea, cero. Ni siquiera lo intenté, no tenía ni puta idea de qué hacer. Y le escribí la carta y Y lo convenciste, qué me, maravilla. me pasó. Sí. Qué joya. Esas joyas pasan. Pero a ver, entonces, esto lo traigo a colación porque, bueno, es curioso, ¿no? Eres periodista, pero también te gustan los números y además no es solo es que te guste, sino que se te dan muy bien. ¿Cómo, cómo satisfaces como esa parte de tu personalidad? Pues mira, es que yo creo que es un falso dilema. No, o sea, por ejemplo, mucha gente que estudia comunicación dice, yo estudié comunicación porque odiaba las matemáticas, ¿no? Y yo sí creo que las matemáticas al final son pensamiento lógico. Ajá. Entonces, me acuerdo también de las clases de lógica que teníamos en la prepa, y yo primero odiaba esa materia, me aburrí muchísimo porque me parecía muy lógica. Era como, ¿por qué hacemos estas oraciones? O sea, claro, ¿no? O sea, Es o sea, obvio. los silogismos, exacto, me parecía todo muy obvio, ¿no? Y ya conforme he ido creciendo me he dado cuenta de que es que no para todo el mundo es tan obvio, ¿no? Porque es pensamiento lógico. Entonces, eh, a mí me da mucho orgullo también, por ejemplo, cuando yo empecé cubriendo política, cuando empecé de reportera y luego me pasaron a temas sociales y yo lloraba, ¿no? Porque, sobre todo porque sentía que me había costado mucho trabajo hacerlo bien en política como para empezar otra vez, ¿no? Entonces hacía, chillaba por los rincones. Y mi jefe, muy buena onda y muy amable, me dijo, lo vas a hacer súper bien en temas sociales porque eres muy buena explicando las cosas, Mm. ¿no? Y entonces como que con el paso de los años he dicho, claro, pues es que ese pensamiento lógico se me da bien, digamos, ¿no? Y entonces eso por un lado, que siempre la gente a mí me hace muy feliz que me digan, es que así como que leí tu texto y entendí todo porque estaba muy claro, ¿no? Y yo como, bueno, pues lo logré, ¿no? O sea, de eso se trataba, esa es como mi misión cuando yo escribo reportajes, notas, y creo que la logro. Y bueno, y ya más, yendo más al punto de los números, o sea, también es cierto que en el periodismo hace falta mucho, pues mucha investigación como con rigor de números, ¿no? El periodismo mexicano vive mucho de declaraciones, o sea, tenemos páginas y páginas y páginas llenas de lo que dijo, pues ahorita, ¿no? Y lo que dijo Ebrard, y lo que dijo Claudia, y lo que dijo el otro, y lo que dijo el representante, y lo que le contestó, y lo que, o sea,
todo es dijo, ¿no? Y así como, ajá, ¿y qué está pasando en el mundo? Mientras todos dicen algo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, te digo, la investigación de desaparecidas, por ejemplo, pues fue porque a mí me encanta picarle a los datos y cuando tú te fijas en eso y encuentras patrones diferentes, pues encuentras historias y encuentras explicaciones de qué tenemos en el mundo, ¿no? Sí, porque Entonces, si a mí no me todo es gusta. interpretación subjetiva, ¿no? Sí, ahí, o sea, hay cosas que además, o sea, regularmente los seres humanos tenemos muchos prejuicios y además nos juntamos con gente que tiene los mismos prejuicios que nosotros, entonces nos cuenta historias que alimentan esos prejuicios, entonces estamos convencidísimos de que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Hasta que ves los datos y ves que los pobres trabajan mucho más que los que no son pobres, Pero ¿no? además, eso, hablando de lógica, no tiene mucha lógica pensar que sean Claro. pobres porque quieren. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que cuando ya ves, pues los datos están ahí, ¿no? La estadística se inventó para eso, para decir, pues, güey, tú crees que la mayoría pero pues no, ¿no? O sea, no es como tú crees o no es porque solo tú lo ves así desde tu punto de vista, pero el resto del país no es como tú lo ves desde donde tú vives ni desde tu círculo social. Entonces, bueno, yo he tratado de meterme mucho como a periodismo de datos y en este momento que decidí cambiar de giro en mi carrera, pues busqué trabajo en esta organización que se llama Data Cívica, que Ujú. se dedican a hacer investigación en temas de derechos humanos con análisis de datos. Pues justamente estoy, o sea, estoy súper feliz porque es como, claro, ¿no? Es un idioma que manejo a cierto nivel, porque claro que trabajo con programadores que así su computadora parece Matrix, ¿no? Pero bueno, manejo a cierto nivel y que estoy aprendiendo a hacer más cosas también yo y pues que me encanta porque al final le da mucha fuerza. O sea, son dos partes muy bonitas que se combinan, ¿no? A un número lo que le dará fuerza siempre es que tenga una cara, que tenga un testimonio de una persona que Claro. dice, sí, yo soy ese 50% al que le pasa tal cosa. Ujú. Y a esa persona también siempre le dará mucha validez decir, no, no es ella histérica loca, ¿no? O sea, el 70% de las mujeres han vivido violencia. Entonces, Sí. eso se combina, entonces es como, no, no está peleado, es complementario y me gusta. Claro, tiene que ser complementario porque también habrá momentos en los que tengas que hacer el switch y apagarle a la lógica, justamente para no caer en esto que decías que le pasa más a los hombres, a tus colegas, como de, pues si la trataba tan mal, ¿por qué no se fue? No es lógico. Sí, pero hay cosas que no son de lógica y otras que sí. Y sí tiene lógica si ya te metes en temas muy psicológicos, Claro, si ya lo ves claro, con claro. conocimientos Sí, porque psicológicos, tiene mucha no nada lógica. más es que, no nada más es que sea un macho. A lo mejor ese macho es un psicópata, ¿no? Tiene un trastorno al ¿No? que Y se le es puede como poner nombre. en ese caso muy específico, es como el ejemplo del que dicen del sapo. Si tú echas un sapo en agua caliente, en agua hirviendo, brinca. Sí. Pero si está en agüita Si tibia le y le va vas subiendo subiendo la poquito. temperatura, no se da cuenta. Así funciona. El cerebro no funciona, sí, no, el cerebro tampoco está en 1 más 1 = 2, ¿no? Hay muchos factores que influyen. A ver, vamos a ver. Tengo por aquí anotado papiroflexia. Eso es como un salto cuántico de lo que estamos hablando, ¿O pero, no? ¿o no? Lógicamente hablando. Em, Se me ocurre que sea muy relajante. ¿A ti te gusta la papiroflexia desde niña? Sí, 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 y te digo que no es tan salto cuántico porque también tiene mucho que ver con seguir patrones lógicos. ¿Mm? Las instrucciones de cómo doblar una hojita de papel para hacer un barquito, ¿no? Que bueno, un barquito igual y nos lo enseñó alguien, pero yo empecé a hacer papiroflexia porque en mi casa en algún momento a mi hermano le compraron unos libritos de papiroflexia y yo no sabía leer y me gustaba hojearlos. Y decía, ay, qué bonito, ¿no? Entonces los hojeé de niña hasta que un día en algunas vacaciones que ya sabía leer las instrucciones, dije, pues los voy a hacer, ¿no? O sea, así verano aburrida en la casa, ya sabes. Me puse a hacer todas las figuritas de los libros y me salían muy bien, ¿no? Y me encantó y para mí ha sido algo muy importante. Me quiero hacer un tatuaje de una grulla de papiroflexia, Ah, que no tengo, pero me lo quiero hacer porque fue para mí, o sea, de entrada se volvió como un distintivo, ¿no? Era como la gracia que sabía hacer la niña, ¿no? Así de, miren, hace a ver, figuritas. hazles un patito.
Sí, y Hija, además no era un barquito, ¿no? Era como, sabe hacer florecitas y cositas eso. así, y animalitos, ¿no? Ya hacía como cosas diferentes. Este, y también era muy chistoso porque mucha gente me veía y me decía, ¿cuánta paciencia? Y yo como que decía, ¿por? O sea, a mí me parecía muy también, creo que también habla de mi personalidad, como que era como, pues logras para acá, luego para acá, pues vas Muy siguiendo las fácil, ¿no? instrucciones, ¿no? Y no, me he dado cuenta que la mayoría de gente, o sea, al tercer doblez ya se hartó y lo avienta y ya no le entendió al diagrama y ya, le choca, ¿no? Entonces, pues para mí fue como siempre muy divertido, me dio eso, me dio ratos de entretenimiento en vacaciones aburridas, me dio una manera de hacerle regalos a mis amigas, quizá, que siempre andaba yo regalando figuritas de papel para todo el mundo, así como de, ay, te hice un perrito porque te gustan los perritos, ¿no? Ujú. Este, y luego ya más grande se volvió también negocio porque aprendí a hacer unas rosas que están súper chidas y entonces las vendía, así en la prepa las empecé a vender y luego en ¿En la carrera serio? Yo no también. me enteré de eso. ¿Nunca viste? No, bueno, en 10 de mayo yo hacía mi agosto y en Ah, 14 de qué febrero. bien. Pero soy muy tímida, aunque no lo creas, entonces odio vender. Entonces yo Pues por tenía que eso no me conseguir, enteré. yo tenía que conseguir que alguien más, que sí es extrovertido, dijera, Las vendiera. las vendo y fuera con todas las parejitas de la escuela a ofrecérselas. Yo solo las llevaba a la escuela a veces, ¿no? Pero sí, en la carrera y en el último año de la prepa, aparte, o sea, mis chelas ya que me echaban, se pagaban Te las, con te las florecitas pagaste de tú, la biblioteca. borrachera. ¿Y tienes algo por ahí que podamos ver? Esas rosas que vendía así como en, mira, Wow. Oye, pero eso está muy elaborado. sí, 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 esta tiene mucha ciencia. Luego me Eso decían, no ay, es enséñame a cualquier. hacerla, y yo, esa no, esa es muy difícil, ¿eh? Wow. Es una sola hoja de papel, además, cuadrada, se ¿Y convierte cuánto, en como cuánto tiempo te toma hacer una rosa? como 20 minutos. O sea, solo doblarla y ya lo demás, pues ya Sí, además sí. también tiene su hojita así muy mona. Esta es más fácil, pero una Órale. vez vinieron, hasta Pero mi ya cuñada, te memorizaste algunos patrones. sí, estos me los sé de memoria. Mi cuñada se acuerda, por ejemplo, mi cuñada anda con mi hermano desde que tenían como 15 años, cuando estábamos chavos y pues uno no tiene dinero para grandes regalos, le hice yo a mi hermano un ramo de flores, o sea, de rosas y de estas así bien variaditas, para que se lo diera así súper bonito. ¿Y se los cobraste? No, era mi hermano, obviamente no. Muy mala cobradora también. A mí sí me cobraban cosas. Pero Ay, qué bien. Y hablabas hace rato de como de transformar las emociones. ¿Eso te ayuda a transformar o a digerir? la Sen- papiroflexia. Sí, sentarte a doblar, se te, se te limpia la Sí, mente. me acuerdo que en la carrera, que es la etapa de tu vida en la que te vuelves como una máquina que duerme 4 horas y se dedica a estudiar y leer y escribir todo el tiempo, cuando ya estaba así muy cansada de que no acababa mis trabajos, así 12 de la noche, y me ponía a doblar cositas, así como que un ratito, eso, ¿no? Sí, voy a hacer una rosa, ti, 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 y le sigo. Entonces, sí, además son como cosas, me gusta mucho en general hacer como cosas manuales y siento que te permiten una desconexión y a la vez una reconexión, Ujú, ¿no? O sea, ujú. te desconectas porque te tienes que concentrar, pero por ejemplo estas cuando ya me las sabía muy de memoria y las hacía así como muy mecánico, te permite también como meterte a tus pensamientos, ¿no? Y en lo que estás concentrada, Ujú. este, pero reconectar y reconectar conmigo además. Esto lo dejé por un tiempo, bueno, ya no hago muchísimas cosas, pero esta tiene, tiene un poco ese significado porque la hice cuando necesitaba como reconectar con mi yo y me senté a acordarme cómo se hacían y la hice. Qué Pues bonito. la tengo ahí también. Mm. ¿Algún libro, Charo, que te haya ahí como, seguro que hay varios, pero dime alguno que te venga así, este libro es importantísimo en mi vida, o fue, pero si fue, pues sigue siendo. Justo, mira, justo lo acabo de prestar. ¿Mm? Eh, Un cuarto propio de Virginia Woolf Ujú, fue importantísimo para mí. Que no es novela, que es mi género favorito, es un ensayo. De hecho, no sé si fue como una ponencia, creo, ujú. que dio alguna vez, ¿no? Pero para mí fue, o sea, güey, lo leí, fue como, por primera vez siento que alguien me entiende en la vida.
O sea, yo ¿Cuántos sí años tenías cuando lo leíste la primera tenía vez? 18, acababa de entrar a la universidad, que yo estuve un año en la Universidad de Querétaro, en la UAC, Ajá. y No nos sabía. dejaron leerlo, ¿eh? Sí, es que yo no me acordaba, pero ahorita que lo dijiste como que me cayó el 20 de que en algún punto cuando supe que vivías en la Ciudad de México dije, ¿pero qué no estaba en la UAC? Estuve un año en la UAC y después me vine para acá. Ujú. Y un cuarto propio fue muy importante para mí por varias razones. Una es que pues es muy feminista. Y yo digo que siempre fui feminista, pero pues claro, no sabía que se llamaba feminismo, ¿no? Pero yo como que siempre decía, ¿por qué las mujeres no podemos hacer eso? ¿Por qué me dicen que las mujeres no podemos hacer eso, no? Entonces la parte que ella plantea como de, pues es que las mujeres estamos ocupadas cociendo, cocinando, atendiendo así, y pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, por eso solo los hombres han sido grandes intelectuales y pensadores y han hecho cosas porque pues Que güey, además tampoco es cierto, que tampoco es cierto, ¿no? Pero vamos, o sea, mucha, creo pero que lo gran tenían parte de fácil. porque han pasado a la historia más hombres que mujeres, además de porque las han negado, pues es porque, güey, porque ellas no tenían tiempo de ponerse a pintar, a pensar y a hacer muchas cosas, ¿no? Y quienes lo hicieron a veces fueron pues privilegiadas porque sí eran ricas, o porque sí tuvieron un contexto que se lo permitió, o porque mandaron toda la chingada y lo hicieron de todas maneras, ¿no? Y además, otra cosa que es que mi casa en la que yo crecí, mi casa familiar, y bueno, ahora ya en terapia que uno analiza su familia donde creció, eh, pues había una estructura como de muy poco espacio privado, ¿no? Ajá, Pues mi cuarto, es que es complicado de explicar, pero bueno, mi casa estaba pegada a la casa de mi abuelita y entonces había como, entonces en mi cuarto había siempre una había puerta, gente. en mi cuarto había una puerta que conectaba con la casa de mi abuelita. Entonces Ujú. finalmente mi cuarto no era privado porque todo el mundo pasaba por ahí todo Órale. el tiempo, ¿no? Entonces yo jamás tuve un cuarto propio, un espacio propio que de verdad, o sea, que yo pudiera encerrarme a llorar a lo que yo quisiera, no podía, ¿no? Eso no existió en mi vida hasta los 19 años que me vine a vivir aquí. Entonces también, y yo odiaba eso, porque además a mí me gustaba leer, y entonces, pero todo el mundo pasaba, dejaba la puerta abierta, se oía la tele, alguien venía y se ponía a platicar conmigo, y era como, déjenme en Madre paz. mía. Además, yo soy muy introvertida y muy en mi mundo, entonces, cuando yo leí un cuarto propio fue como, es que es todo lo que necesito en la vida. Un Y me vine cuarto. aquí, me vine a la UNAM y me vine a vivir con una abuela que vivía aquí y tenía un cuarto propio y no solo eso, tenía baño propio también, o sea, combo completo, ¿no? Felicidad total. Ese Qué libro es muy bien. importante para mí. Ujú. Y lo acabas de prestar. Es un libro que hay Porque que soy prestar. muy tonta o muy generosa, No, no, pero no. presto libros a la gente y además sin que me los pidan. O sea, como que estaba en una conversación hablando de esto y le dije, mira, si quieres léelo, te lo presto. Ay, luego dije, porque siempre ando prestando mis libros favoritos, pero bueno. Qué bueno, sí. Bueno, los libros corren ese riesgo, pero hay libros que hay que prestar y hay libros hasta que hay que sacrificar. Y regularmente han regresado. Yo también siempre regreso a los libros. Y además, algunos regresan cuando tienen que volver. Sí. ¿Mm? Y Charo, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de volverte a ver y de platicar contigo. Creo que nunca había platicado contigo más de 3 frases, Sí, oye, eso es muy pero bueno, chistoso tampoco porque se, también, se prestaba mucho, ¿no? sí, como que hay gente que no, en el momento en el que te la cruzas no te das cuenta de lo que tienes en común, no se da el momento de encontrarlo o no tienes tanto en común. Y después, porque cambiamos también, y después te encuentras y dices, ah, hemos platicado antes. Ujú. Entonces, así es, creo que sí. Pues qué gusto, te felicito muchísimo, Pues te muchas admiro gracias a ti mucho más bien por y te buscarme. sigo agradeciendo. Siempre te agradeceré ese examen que Claro me que sí, ayudaste a pasar. cuando quieras. No, ya no. Yo salí de la escuela y dije, ya no quiero saber nada de esto. Sí, sí, sí. Pues mucho Bueno, gusto de volver a bueno, verte. ya te estaremos avisando cuando esto salga. Claro que sí. Un abrazote. Bueno, pues igual, cuídate mucho. Muchas gracias. Bye.